Bueno, vamos a darle lectura a la palabra entonces. Salmo capítulo 17, en el versículo 7, dice así su palabra: honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Espíritu Santo. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Qué lindo eso, ¿verdad? Vamos a volverlo a leer. Me gustó mucho eso. Ahora que lo leo por tercera o cuarta vez, tiene otro sabor. Lo leemos entonces. Salmos capítulo 17, versículos 7 al 9. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Si hablamos con Dios para que Él nos ayude, vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia una vez más, Señor. Te hemos adorado y te hemos alabado. Nos hemos gozado en el periodo de alabanza. Sabemos que recibiste la adoración hasta el trono de tu gracia. Ahora necesitamos, como debe ser, escuchar tu palabra, para que a través de tu palabra, Señor amado, seamos motivados, seamos exhortados. Gloria al Señor. Salmo 17, más que una súplica, es una oración. Señor, y tiene toda la razón, Señor, le dice, entre todos los poderes, tú eres el más grande. Porque los brujos tienen poder, porque tienen, ya saben a quién, ¿verdad? Yemayá, la de las 7 crucitas y todas esas cosas, Changó. Bueno, ¿para qué mencionar eso? El Señor reprenda la brujería. La brujería tiene poder, ¿sabía usted eso? La vez pasada conversamos, Mana Carcacho no estuvo la vez pasada, y voy a volver a mencionar este asunto. Vimos en las redes sociales a una persona, del sexo femenino, en la gradería de un estadio, y el estadio estaba llenísimo. Alguien filmó a la persona y había un jugador de fútbol americano, allá le llaman soccer, los gringos le dicen soccer, fútbol americano, sí, fútbol americano era, y tenía un muñequito en la mano. Voy a agarrar esto por aquí. No, voy a tomar otra cosa como ejemplo, porque este es el aceite de la Santa Unción. Tenía un muñequito en la mano. Mire, en estos tiempos modernos, y el jugador tenía la camiseta número 15. ¿Recuerdan eso? Tenía la camiseta número 15 y tenía una especie de peluca, como pelo natural. Y aquella mujer jincaba y guiñaba al muñequito. Y en el fondo estaba el jugador. Y el jugador comenzaba a sentir como molestia. Y hubo un momento en que el jugador ya no pudo caminar y le hacía así. Y es que la mujer le retorció el pie al muñequito. La brujería tiene poder. Entonces, esa era una mujer joven que no tenía un sombrero puntudo negro ni estaba vestida de negro.
ni tampoco tenía una escoba, ni la narizota así, como dice la hermana Cristian, ni la nariz así, ni las verrugas, ni riéndose feo. Pero la mujer le estaba haciendo maleficios al varón. Parece que el número 15 era el jugador estelar, como decir Messi en el fútbol normal, en el fútbol latino, o como decir Cristiano Ronaldo. Parece que el jugador era de los mejores y tal vez tenía un alto récord en puntos, pues. Pero a aquel hombre le llegaba la brujería. Entonces decía la viejita, Señor amado, y tenía toda la razón en su oración. Y nosotros prácticamente deberíamos de orar de esta manera, en la esencia de la oración. Y cuando hablemos con Dios, lo primero que tenemos que hacer es, primero pedir perdón. Primero tenemos que pedir perdón. Cada vez que usted entra a la presencia del Señor, tiene que pedir perdón. Porque como dice la carta de los Romanos, todos somos pecadores. Todos pecamos, todos nos equivocamos, cometemos errores. Entonces, y a veces pecamos, que son pecados realmente fuertes. Y en la presencia del Señor, hermanos amados, nosotros no podemos estar como que si llegamos a una comidería, como que si llegamos a un club social. Cuando entramos a la presencia del Señor, tenemos que hacer como le dijo en la zarza a Moisés: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque este lugar donde tú estás ahora es santo. Cuando usted se arrodilla o se sienta o está acostado orando, cosa que no recomiendo porque uno se duerme, y usted se sienta a la orilla de su cama o se sienta en una silla, porque puede orar de muchas maneras. La gente lo que recomienda es de rodillas. Y está bien, creo que es lo mejor, no digo que no. Pero cuando usted entre en la presencia del Señor, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón. Porque sabe una cosa, y siempre lo vengo diciendo porque es así, esto en todos lados pasa. Nosotros cometemos un pecado muy abominable delante del Señor todos los días de nuestras vidas. Usted sabe cuál es, ¿verdad? Está en Levítico 19:16. Entonces, cuando entremos a la presencia del Señor, lo primero que tenemos que hacer es decirle: Señor, perdóname, porque esta lengua que tengo es incontrolable. Es increíble, hermano, lo que la lengua hace contra nosotros, a veces a favor de nosotros. Entonces, uno de los pecados más fuertes que el Señor lo dice en Levítico y lo dice en Apocalipsis al final, es el pecado de murmuración. No andarás, dice Levítico 19:16. Si usted quiere, búsquelo para que verifique. No andarás, dice. Hay una versión que dice chismeando, otra versión dice murmurando. No andarás murmurando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, porque la murmuración es como un pecado mortal. Entonces, antes de entrar al entrar a la presencia del Señor, lo primero que tenemos que hacer es sencillamente pedir perdón, porque no necesitamos confesar los pecados, porque es bueno, pues. Pero delante de Dios, hermanos amados, todos nuestros pecados están presentes y tenemos que pedir perdón. Luego de pedir perdón, adorar al Señor. Adorar al Señor. Póngase a cantar, aunque sea en su corazón: yo sé que estás aquí. Y comience a cepillarlo. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Mire, cuando estamos en la presencia del Señor, hasta somos sanados. Fíjense que nosotros nos acostamos bien perturbados. Todo el día no tuvimos agua en la casa, bien perturbados, pero bien perturbados. No teníamos agua para nada. Yo había recogido 2 galones que ahí estaban guardados siempre y no había agua. Llegaron los muchachos de hoy, y los muchachos no entran al baño porque no hay agua. Entonces nos acostamos, yo llamé casi a las 10:30 de la noche en Nacal y me dijeron de que si en el resto de la noche no llegaba el agua porque habían hecho reparaciones temprano y que probablemente la tubería estaba llenando. Por favor, dije yo, no nací ayer. Entonces usted me llama a las 6 de la mañana y vemos si mandamos una orden operativa. Amaneció, me dormí un poquito, pero en la noche
Yo estaba bien perturbado. ¿Cómo vamos a hacer mañana que vamos para la iglesia y no tenemos agua? Y el baño y todo aquello. Y me puse a orar. Y le dije al Señor, Señor, tú tienes control de la situación, tienes control de las cosas. En tus manos entrego esa situación. A las 7 de la mañana yo llamé y me dice la mujer, lo que pasa es que hay una tubería rota dentro de la propiedad de un usuario. Y el tema es que toda la presión se está yendo por ahí. Eran gotas las que llegaban a la casa. Ah, está bien, pues, dije yo. Así el chorrito que había en la mañanita. Bien, un budín de gato. Entonces logré recoger agua. Me bañé en la pila, como cuando en plan de grama. ¿Se acuerdan que me bañé en plan de grama? Que el pozo tenía 100 metros de profundidad. Si se quiere bañar, me dice... tiene que sacar agua del pozo. Son 100 metros. 100 metros, hermano. Yo me asomé. 100 metros. El carrete era hermosísimo. Pesaba más el mecate abajo en el pozo que el agua que venía para arriba. Si acaso entonces me dice, si se quiere bañar. Si no, me dice, váyase al río. Había un río como unos, qué sé yo, 300 metros, pero era un guindo. Y comencé a bajar y a bajar y a bajar. Y ahí me bañé como Dios me trajo al mundo. Aleluya. Y me sentí como en el huerto del Edén, porque el agua era cristalina, el agua fluía, un río muy bonito que me llegaba, está como por aquí, pero ahí me di gusto. Entonces, el tema es que nosotros tenemos que, cuando estamos en la presencia del Señor, lo primero que tenemos que hacer es adorarle y tenemos que exaltarle. Hay que cepillar al Señor. Usted cuando era cipote o cipota, cuando quería algo de su papá, ¿qué hacía? Ya no se acuerda. Es que han pasado como 10 años. De verdad que llegaban de su papá. Papucho, qué bonito tu pelito. A veces la Maciel, mi hijo mayor de 30, me agarra y comienza, y es raro que lo haga, comienza viejito pelón. Yo la quedo viendo, algo que eres vos, le digo. Y ay, no lo puedo acariciar, pues, me dice, no, algo que eres vos, no quiero nada. Y Francela a veces me agarra también, y Mateo, pero yo les agarro a hacerme así. Entonces, así tenemos que hacer con el Señor nosotros, para lograr lo que queremos. No es malo, eso no es malo, eso es adoración. Y viene David en el Salmo 17, un hombre experimentado en persecución, no era perseguidor, sino que era perseguido. Lo primero que le dice al Señor, voy a traducirlo en el lenguaje coloquial y en el lenguaje latinoamericano. Vos lo podés todo. Eso es lo que le está diciendo el Señor, David al Señor. Muestra tus maravillas, tus maravillosas misericordias. ¿O no es misericordia haber amanecido y despertar? Es misericordia. Decía la pastora, creo que fue el jueves predicó ella, decía la pastora, hay gente, y es cierto, yo lo vi en una ocasión, una noche que fui, no sé si al Manolo o a Lenín Fonseca, gente que en las noches perdió la vida. Miré a un varón, no sé cómo fue, que a lo mejor le pegaron un machetazo, en una de esas noches que fui al hospital en emergencia, no sé por qué andaba ahí, yo no he andado en emergencia en los hospitales por las noches, y miré a un varón que tenía una herida desde aquí hasta aquí. Era una herida de este tamaño, y estaba surcido, y me puse a pensar, qué bárbaro esa herida, cómo sobrevivió. Y hay gente que en esos mismos hospitales están metidos en una gaveta, en la morgue. Y nosotros estamos aquí y a veces no queremos venir. Y por cualquier cosita nos quedamos por ahí, por cualquier cosita nos descarriamos, por cualquier cosita nos apartamos, por cualquier tontera, porque ¿qué es lo que sucede? Hoy no estamos poniendo los ojos en el Señor.
Estamos poniendo los ojos en la gente. Y David siempre tuvo sus ojos puestos en el Señor. Y le dice David al Señor: muestra tus maravillosas misericordias, porque tú eres bueno, porque tú eres grande y tú eres poderoso. Tú lo puedes todo. Muestra tus misericordias. Claro, él estaba en una condición en la que estaba necesitando de alguien que le ayudara, porque normalmente así ha sido en las oraciones y en los salmos que escribió el rey David. Y le dice: tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, a la derecha, la que tiene posibilidad. Y le dice: de los que se levantan contra ellos, los enemigos. A veces nosotros puede ser que no tengamos enemigos al lado o enfrente, el vecino, pero hay enemigos de nosotros mismos, hermanos amados. Hay enemigos de nosotros que son los problemas, que son las crisis. Las crisis que normalmente nosotros no podemos resolver. Esos se vienen contra nosotros como enemigos de nosotros. Porque de repente, hermanos, estamos haciendo las cosas bien o las estamos haciendo mal, como sea. Pero estamos haciendo las cosas bien y nos pasan situaciones que nunca nos imaginamos. Y esperamos que la situación se resuelva el día siguiente y no se resuelve el día siguiente. Y pasó el día y el otro día y el otro día y pasaron 15 días y la situación no se resuelve. Y tal vez es una necesidad y pasaron meses y no se resuelve. Eso es una crisis, hermano. Eso es una crisis. Y les digo una cosa: hay crisis que nosotros podemos enfrentarlas y resolverlas, pero hay crisis que no las podemos resolver aunque las podamos enfrentar. Y David vivía enfrentando crisis, vivía enfrentando enemigos, vivía enfrentando situaciones familiares como la de Absalón, que se le rebeló y le quiso quitar el reino. Se puso en la puerta de las murallas de Jerusalén y comenzó a decirle a la gente que él era, y al final Absalón le quitó el trono a David. Y David salió caminando con toda su gente y en el camino iba llorando. Iba llorando David, el rey. No quiso enfrentar al hijo porque él sabía que si enfrentaba al hijo, el hijo iba a partir de este mundo. Sin embargo, cuando las cosas cambiaron, Absalón fue derrotado, comenzó a huir. Y mira cómo son las cosas, hermanos amados. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y Absalón iba huyendo porque fue derrotado. David volvió al palacio y dijo David en palacio al general: no me toquen al muchacho, por favor, tráigamelo con vida, él es mi hijo. Así es Dios con nosotros. Aunque tengamos dificultades y circunstancias adversas, Él siempre está pendiente de nosotros. Entonces, Absalón iba huyendo. Y como era alto, no sé si iba en burro, no sé si iba en mula o en caballo, pero él iba huyendo. Y dice la escritura, no sé si fue una encina, un árbol de ramas bastante tupido, se le enredó la cabellera. Según cuenta la Biblia, él era rubio, alto, blanco, de hermoso parecer, y se enredó Absalón su cabello rubio y no se pudo. La mula siguió corriendo y él quedó guindado. Llegó alguien y le dio aviso al general: mira, allá está Absalón guindado del árbol de la encina, y no lo saeteaste, no lo mataste. No, él tuvo temor porque era el hijo del rey. Vamos para allá. Y se fue, y en cuanto llegó el general, se lo peinó, se lo echó. Sí, con todo y orden del rey. Yo les dije la vez pasada, al enemigo no se le puede dar tregua. Desafortunadamente el general no reparó en que era hijo del rey, pero era enemigo del rey. Y dijo el general: si yo dejo vivo a este bandido, vamos a seguir teniendo problemas. Y eso es así. Mire que David, cuando mató a Goliat, fue en medio de la hendidura de la frente, ahí entró la piedra. ¿Usted cree que David iba a perdonar a Goliat si sabía que tenía 4 hermanos más? Si no palmaba a Goliat, los otros 4 hermanos venían sobre él.
Pastor, ¿de dónde saca eso usted? Que él llevó 5 piedras, solo ocupó una, porque estaba esperando que los otros 4 hermanos llegaran para dejarle ir las otras piedras a cada uno de ellos, y hasta ahí hubieran llegado. Porque David, hermanos amados, tenía un Dios, igual que el Dios que nosotros tenemos, que nunca ha perdido una sola batalla. Y si Dios no ha perdido una sola batalla, usted va también a tener los beneficios del Señor, que no ha perdido una sola batalla. Entonces David sabiamente en el Salmo 17 dice todo esto y adora al Señor y le exalta y le dice de los que se levantan contra ellos, o sea, contra los hijos de Dios. Mire, usted, hermano amado, tenga identidad, usted es un hijo de Dios. Entonces, en el verso 8 dice la frase que da origen a esta disertación, dijo una vez la palomita, que da origen a este mensaje. El tema de hoy, la niña de sus ojos. No la niña de mis ojos, ni la niña de tus ojos, la niña de sus ojos. Dice, guárdame como la niña de tus ojos, le dice David al Señor. Guárdame como la niña de tus ojos. Entonces, la niña de los ojos del Señor, David se refiere a él y le dice, escóndeme. Aparte de que le dice, guárdame como la niña de tus ojos, de sus ojos, él le dice, escóndeme bajo la sombra de tus alas. O sea, la confianza de David en el Señor llega al punto de decirle, tú me vas a cuidar como que si tuvieras tus ojos y la niña de tus ojos, lo más preciado, estuviera en riesgo. El día que cumpleaños el hermano Manuel, un día antes a mí se me había metido una basura de los discos de cortar hierro. Gracias a Dios ya tengo parte de la estructura del mueble. Voy a seguir adelante porque luego voy con el otro mueble. Ese día se me metió en la basura un pedazo de disco diminuto y me entró al ojo y la verdad es que andaba atribulado, preocupadísimo y dije yo, esto se me quedó encarnado y eso es lo que se me había metido en la cabeza. Entonces, si nosotros tenemos tanto cuidado de nuestros ojos, usted se imagina al Señor el cuidado que pueda tener de nosotros cuando David le dice, guárdame como la niña de tus ojos, cuídame como la niña de tus ojos, resguárdame, defiéndeme, cuídame, porque tú eres el único que puede cuidarme de todo lo que yo no me pueda cuidar. ¿Sabe que a veces yo hacía hace un tiempo, ahora ya casi no lo hago? Yo decía, Señor, guarda a mis hijas como a la niña de tus ojos. Porque tengo 3 hijas, tengo una ya está perseverando en la iglesia, la otra está por ahí y la otra está por allá. De mis 3 hijas solo una. Pero es que dice la Biblia que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces, yo le decía al Señor, Señor, guarda a mis hijas, de donde quiera que vayan. ¿Sabe por qué, Señor? Le digo yo, usted lo sabe, no tengo por qué decirlo, pero usted lo sabe. Yo las puedo cuidar si estoy cerca, las puedo aconsejar, les puedo llamar, les puedo decir que tengo un par de hijas que son maravillosas y la otra también, pero es más difícil con ella porque las 2 mayores son más dóciles, son menos rebeldes, son más entendidas y entonces yo le digo, yo las puedo cuidar, las puedo llamar, les puedo aconsejar cuando está lloviendo, no dejen el carro bajo los árboles porque el árbol puede caer y desbarate el carrito. Sí, papá, no se preocupe. La cosa es que yo las puedo cuidar, las puedo aconsejar, puedo estar pendiente de ellas, le digo yo, hasta donde yo puedo. Pero cuando yo no puedo, Señor, es usted. Usted está en todos lados, usted es omnipotente, omnipresente. ¿Sabe lo que quiere decir omnipresente? Que esté en todos lados. Entonces, a veces hago ese tipo de oraciones y le dice David al Señor, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿Usted entiende lo que David quiere dar a entender cuando le dice al Señor, escóndeme bajo la sombra de tus alas? La hermana Cristian que tiene gallinitas por ahí, ¿tiene gallinitas para hermana Cristian? Cuando está lloviendo, ¿qué sucede con la gallinita que tiene unos pollitos? Está lloviendo y los pollitos se van debajo de la gallinita, debajo de las alas de la gallinita. Y la gallina no se queda con las alas cerradas. ¿Sabe qué es lo que hace la gallina? ¿Las han visto? Abre las alas y guiñan a los pollitos y ahí los tiene. Ella se está mojando, ella está reempapada.
Del pico le puede estar chorreando el agua. Ni siquiera se sacude. No he visto una gallina debajo del agua sacudirse del agua. Pero, valga la redundancia. Pero ella está protegiendo a sus pollitos. Pasó el agua y los pollitos salieron secos y la gallina está reempapada. Entonces es cuando la gallina se sacude el agua que le cayó encima. Así es Dios con nosotros. Por eso es que el salmista David le dice: escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y mire cuánto elogio, mire cuánta exaltación, mire cuánta adoración de David con el Señor. Y le dice todo eso. Y en el versículo 9 le dice hasta donde David logró entender la protección de Dios. Dice: de la vista de los malos que me oprimen. Porque hay personas, hermanos amados, que tienen los ojos puestos en nosotros, no porque les caigamos bien, sino porque quieren que vivamos mal. ¿Saben que interrogué a un niño la semana pasada allá afuera y le dije: ¿y por qué no estás viniendo a la iglesia? Es que no me dejan. Ah, ¿y por qué no te dejan? ¿Quién no te deja? Mi mamá. Ah, y él jugando y yo trabajándole el intelecto al niño. ¿Y por qué no te deja venir tu mamá? Porque mi mamá dice que la iglesia no sirve para nada. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de lo que nosotros hacemos, para que la gente allá afuera más bien diga: ahí en esa iglesia está el Dios que todo lo puede. No que digan: ahí en esa iglesia no sirve para nada. Hay gente que así es, y son enemigos de nosotros, son enemigos de la iglesia. Y son enemigos del Señor, enemigos de Jehová, como dice la hermana Dolores. Entonces, David reconoció, hermanos amados, que en Dios tenía toda la protección necesaria y la protección innecesaria. Porque a veces Dios nos protege de cosas y nosotros no pensamos que estamos en peligro. A su nombre gloria. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. David vivía en constante acoso, vivía en constante amenaza de muerte. Los enemigos de David no eran uno ni dos, eran muchos, hermanos. Y uno de los enemigos más poderosos que tuvo David a lo largo de su vida por 20 años se llama Saúl. Hasta el día de hoy la Biblia está refiriéndose al rey Saúl como enemigo de David por 20 años. Usted sabe lo que es andar huyendo de un enemigo poderoso por 20 años. Toda su juventud prácticamente David la dedicó a huir del peor de sus enemigos. Huyó por 20 años. El pastor el día jueves mencionó de que en sus huidas David llegó delante del sacerdote, no recuerdo en qué ciudad fue, y le dijo: mira, le dice, no hemos comido. Y andaba con sus hombres huyendo. No hemos comido, tenemos hambre, ¿no tenés algo por ahí? Y entonces le dice el sacerdote: solamente tengo los panes de la preposición, dámelos, le dice. Mira, le dice, condición para que yo te los dé. Todo en esta vida tiene un requisito, tiene una condición. ¿Cuál es la condición para que nosotros podamos beber agua? Uno. Otra, abrir la llave, hermano, y poner el vaso. El agua no va a llegar hasta nuestra boca así por así. Entonces le dice: condición, David, ¿no has tenido ninguna novia en estos días? ¿Usted me entiende? ¿No has estado con ninguna mujer en estos días? Ni tus muchachos, los muchachos. No, y le dijo otra cosa. No. Ah, bueno, está bien, pues te los voy a dar. Pero eran los panes de la preposición, los cuales ya se habían cambiado, que se tenía que cambiar todos los días en el altar, en el templo. Todos los días, según la orden del Señor. En el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, tenía que cambiarse los panes de la preposición, que era lo que significaba
ayuda del Señor. El alimento. Se cambiaron, entonces él le entregó los panes y se fueron. Y no tenés por ahí arma o alguna. Sí, como no, le dice, tengo la espada de Goliat y la guardamos después que lo mataste. Miren qué tremendo, que un tiempo después la espada de Goliat, del enemigo de David, le sirvió a él para defenderse. Por eso es que yo siempre digo, Dios, hermanos, amados, no nos deja desamparados. Muchas veces nos pasan cosas que nosotros no las comprendemos hoy, pero las vamos a comprender mañana. A su nombre gloria. Voy a seguir avanzando con este tema de la niña de sus ojos. En Zacarías capítulo 2, verso 8, si usted lo puede buscar, a mí me gustaría. En Zacarías capítulo 2, verso 8 dice, hablando del cuidado que el Señor tenía o tiene, si tenía con Israel, con su pueblo escogido, con la nación escogida, con la nación santa. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. O sea, contra los enemigos de Israel. Porque el que os toca a la niña de su ojo. Diga conmigo, el que me toca la niña de los ojos de Dios. Vamos, dígalo conmigo. Esto es una declaración de fe. El que me toca a la niña de los ojos del Señor. A su nombre, gloria. Nosotros gozamos de una protección, hermanos amados, que no necesitamos tanques, ni aviones, ni fusiles, ni espadas, ni garrotes, ni cosas parecidas, porque la protección de Dios, hermanos amados, fue prometida desde el principio. A su nombre, gloria. Estoy ilustrando lo que es la niña de los ojos del Señor. Isaías capítulo 30, verso 18. Búsquelo, por favor, si puede. No me molesto si se tarda un poquito. El anterior fue Zacarías 2:8, pero el de ahorita es Isaías 30:18. Mire, nosotros los seres humanos caminamos a veces de manera automática. Caminamos de manera automática y a veces no percibimos que el Señor está sobre nosotros, y el ángel de Jehová está sobre nosotros, y no nos percatamos. Mire, en una ocasión yo venía de una ferretería allá de donde fue el cine colonial, unos metros para el lago, y no sé cómo fue, pero vengo yo y me voy a cruzar entre un carro y otro a la otra acera, pero algo pasó que me entretuve. En lo que estoy entretenido pasó un bus al ras de los carros. Si yo hubiera dado un paso en el momento en que tuve la entretención, por decirlo así, me hubieran mandado al hospital. En una ocasión venía un viaje misionero de dejar una ropa en Guasuyuca, allá en el norte de Somoto, y veníamos en una camioneta Mitsubishi que yo tenía, una grande, ya bastante avanzada en años. Veníamos la hermana Flor, la que dijo que todo se lo había dejado el Espíritu Santo y nadie llegó. Venía, no recuerdo si era la hermana Paniagua. Venía en la camioneta, los asientos venían bien ocupados. La cosa es que yo voy manejando en mi carril, voy manejando normal, vengo de vuelta de Guasuyuca, ya venimos pues cansados y todo. De repente miro que viene un furgón, pero el furgón viene normal. Yo voy normal y como suelo hacer, me hago un poquito hacia afuera de mi carril para no tener problemas. Pero ¿cuál es mi susto, hermano amado? De repente el furgón pasó rozando el espejo de la camioneta. Usted sabe, un furgón a 120 kilómetros por hora en un vehículo liviano como el mío. Entonces, muchas veces me pongo a pensar, es que Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermano. Dios ha tenido cuidado de nosotros. En una ocasión, cuando era evangelista, íbamos al mercado de mayoreo.
7 tramos usábamos para predicar la palabra, predicábamos, cantábamos, predicábamos, cantábamos, predicábamos, 7 tramos toda la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, y decía el pastor, Misiones se va al mercado a predicar y a hacer su trabajo, pero los quiero aquí a todos a las 9 de la mañana, y eso era una orden y se tenía que cumplir. Todos Misiones llegábamos a las 8:45, pero en el mercado las hermanas compraban frito, compraban leche agria, que compraban chicharrón, que compraban tortilla, y estando entre las 8:45 y las 9 nos pegábamos una tremenda comilona y de para adentro. En uno de los tramos, que yo andaba nada más con 2 personas, ya el último, el tramo número 7, el del tramo de los tomates, no sé si aquí conoce el mercado de mayoreo. En el tramo de los tomates, frente a unas empresas que es de pescado, ahí frente al tramo de los tomates fue el último que yo prediqué ese día, casi todos los tramos prediqué yo, porque da poca gente. Entonces, yo tenía un carrito celeste que yo le decía la bola de sarro, un Honda Civic viejito, buenísimo el carrito, ¿para qué? La cosa es que yo agarré un cabecén igualito a ese, yo estaba más chavalón, lo agarré y en lo que lo estoy metiendo en el valijero del carro y me hago un poquito más a la izquierda para acomodarlo y el otro varón se estaba en el otro lado para acomodarlo y lo estábamos acomodando cuando yo siento como 50,000 libras encima de mi espalda. Usted no tiene la menor idea de lo que yo sentí ese momento. Un camión más grande que el que guardan ahí me prensó contra el carro. La cosa es que el camión era todo metálico, nada de baranda, y yo le daba al camión y el vehículo no se movía, más bien sentía más presión. De repente logré así en medio del alboroto, todo el mundo ahí en el mercado, vas a matar al varón, vas a matar al pastor. Yo no era pastor en ese tiempo, vas a matar al predicador, vas a matar. La cosa es que de repente las 50,000 libras que yo sentía se me quitaron de encima. La persona que estaba en el camión lo encendió, pero si un poquito más me hubiera presionado, la columna me lo hubiera hecho todo. Y yo no estuviera aquí. Y si estuviera aquí, estaría en silla de ruedas. Ustedes tendrían un pastor que anda en silla de ruedas. La cosa es que cuando yo llego a la iglesia doy testimonio, toda la gente espantada porque nunca habían visto eso. Y dijo alguien por allí en el fondo de la iglesia, es que Dios está contigo, varón. Usted sabe la misericordia del Señor, que pude haber quedado en silla de ruedas y no fue así. Entonces, muchas veces nosotros, hermanos amados, pasamos por cosas y salimos bien y no percibimos que Dios está en el asunto con su protección, cuidándonos y salvándonos y rescatándonos como que si fuera la niña de sus ojos. A su nombre y gloria. Entonces, dice Isaías, capítulo 30, verso 18, por eso el Señor lo espera para tenerles piedad. Esta es la versión internacional, la Reina Valera internacional. Por eso el Señor los espera para tenerles piedad. A veces el Señor tiene piedad y misericordia de nosotros, hermanos amados, y nosotros no la valoramos, nosotros la menospreciamos y nos volvemos indiferentes. A veces comemos y a lo mejor tenemos solamente un peso en la bolsa y comemos bien y comemos de todo y comemos todo el día y ni siquiera le agradecemos a Dios que Él es el que nos provee. No somos nosotros los que vamos a la venta. ¿De dónde sale el dinero? ¿De dónde sale, hermanos amados, la provisión divina? ¿De dónde sale? De su merced, de la merced del Señor. A veces, hermanos amados, nosotros comemos y ni siquiera agradecemos porque la oración que hacemos es superficial. A mí me gustaría que usted oyera a Amy orando. Nosotros la fregamos. Yo mismo, Señor, bendice el alimento, dele mis hijas, dele mi familia de la iglesia. Amén. Pero la Amy menciona nombre y apellido, menciona a la otra abuelita, menciona a su abuelita, me menciona a mí, menciona nombre por nombre a sus hermanos, a su mamá, yo no sé quién más menciona, porque se tarda y dice
dice la francesa, la Emi está con el clamor, dice, vamos a ver cuando viene con el segundo clamor. Y entonces, hermanos amados, nosotros ni siquiera valoramos las misericordias del Señor, no valoramos el cuidado del Señor, no valoramos la providencia del Señor, o si lo hacemos de manera superficial. Pero el Señor, dice Isaías capítulo 30 en el verso 18, por eso el Señor nos espera, para tenerles piedad, por eso se levanta para mostrarles compasión, a su nombre gloria, porque el Señor es un Dios de justicia, dichoso lo que en Él espera. ¿O no espera usted en el Señor? Todos los días de mi vida yo espero en el Señor. Todos los días de mi vida espero su provisión. Todos los días de mi vida yo sé que voy a tener su protección, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le temen y los defiende. A su nombre y gloria. Miren muy bien. En el versículo 30 y en el versículo 19, un poquito más adelante, dice el Señor, no lo puse ahí para no hacer mal largo el mensaje. Pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no llorarás más. Han llorado, ¿verdad? ¿Verdad que han llorado? ¿Y ahora qué hago? Ya no aguanto. Voy a tirar la toalla. Porque en la vida, hermanos amados, es sencilla. Y la vida se puede vivir en paz en la vida. Pero somos nosotros los seres humanos los que somos tan complicados que no podemos vivir en paz. Cualquier cosita nos hace sentir mal. Cualquier cosita nos hace sentir menos. Cualquier cosita nos damos por ofendidos. Cualquier cosita, hermanos amados, me voy de la iglesia, aquí no hay amor. ¿Qué es lo que estará pasando? ¿Qué hay, hermanos? Si en todas las iglesias pasan, todas las cosas que pasan aquí pasan en otros lados. Porque si yo me voy a otra iglesia, voy yo y allá me voy a encontrar a otra persona. Y mi percepción de lo que haga la otra persona, para mí va a ser un problema. Y si me voy a la otra iglesia, mi percepción, cuando llegue a la otra y conozca a otra persona, mi percepción de lo que la otra persona haga, también para mí va a ser un problema. Entonces, amados hermanos, la vida es tan fácil y tan sencilla como no ponerle mente a nada. Mire, yo una vez di un mensaje en la iglesia hace muchos años, yo era miembro normal. Yo le dije a la iglesia, hermano, no, perdónenme por lo que voy a decir, por lo que voy a hacer, pero hagamos como la del caballo cochero. Ya los caballos cocheros ya no le ponen eso. Usted ha visto los caballos cocheros que le ponen unos parches a la izquierda y un parche a la derecha para que el caballo no mire a los lados y no se asuste. Nosotros deberíamos de tener algo así como para que lo que pase a nuestro alrededor no nos asuste, como para que lo que pase a nuestro alrededor no nos espante, como para que lo que pase alrededor de nosotros, hermanos amados, no nos perturbe y poder seguir adelante, poder seguir la meta. Sabe que el animalito que va con su carga, porque todos nosotros, hermanos, también tenemos carga. Es fea la comparación, pero es más o menos así. Tenemos carga, tenemos dificultades, problemas que resolver. Allá en la casa tengo un sinnúmero de problemas que tengo que resolver, que la llave del pantry se dañó, que la llave de la mano se fregó, que no hay agua, la vez pasada se fue el agua y no subí el agua al tanque. La cosa es que desarmé la válvula, desarmé todo, me hice un gran charco. La cosa es que adentro del inyector hay un filtro y estaba pura tierra. Hasta ese nivel, tantas preocupaciones, tantas cargas, tantas dificultades. Y yo le decía ayer a mi esposa que estaba con la cosa del café, y le digo yo, pero es que mi pensión hace 4 años que no me la actualizan, es la misma pensión de siempre, es el mismo dinero de siempre, pero todo está más caro. ¿Qué voy a hacer? No tengo más, mi presupuesto te llegó. Solamente la fe en el Señor, y sigo teniendo fe que en cualquier momento Él puede proveernos, porque esa es la fe. La fe, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo mañana voy a resolver el problema que tengo hoy, la necesidad que tengo hoy, la deuda que tengo hoy, si acaso tenemos deuda, va a ser resuelta, porque la fe, hermanos amados, es eso. La esencia de la fe es creer lo que no se ve. A su nombre. El Dios de piedad, dice, se apiadará de ti cuando clames, pidiendo ayuda. ¿Está escuchando eso? Lo está diciendo el profeta Isaías en el versículo 19, no lo leímos.
Pero el profeta Isaías en el versículo 19, después de que leímos el 19, ¿no? Dice, pueblo de Sión. Me va a decir ahora, pastor, yo no soy judío ni soy israelita. ¿Cómo no, hermano? Usted es parte del pueblo israelita espiritual. ¿Dónde está eso? Búsquenlo en la Biblia. Usted es el Israel injertado al olivo natural. Somos el olivo silvestre injertado en el olivo espiritual. Todo lo que nosotros creemos, hermanos, proviene del Israel espiritual. A su nombre gloria. Entonces, el Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda. Tan pronto como te oiga. Yo no sé si usted se va a alegrar con esto, pero dice Isaías, tan pronto como te oiga, te responderá. Ay, mira a mi muchachito, mira a mi muchachita, mira al Señor. ¿Va a responder o no va a responder? Él responde, sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire, ahorita mi esposa está en un proceso de que tiene que hacerle 3 sesiones, unas intervenciones ahí, con una tecnología que es carísima. Sin embargo, por las misericordias del Señor, le mandaron a decir, mire, la sesión ya no va a costar $100, la sesión ahora va a costar 70, porque vino un mexicano a hacer las 4 intervenciones, y ahora valen 70, ya no 100. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Conseguir los $70 de la intervención y casi $30 más por los medicamentos. Yo con mi pensión, por fe, le he resuelto, ya va para la segunda sesión, y los medicamentos, todo el tratamiento posterior, y tiene que estar de 3 a 4 días en reposo, porque la intervención no es invasiva, pero es fuerte. Entonces, muchas veces me pongo a pensar, y después de muchos años, después de mucho tiempo, le digo a la que duerme a mi lado, hombre, tantas cosas por las que hemos pasado, tantas cosas por las que hemos atravesado, y ahora me quedo con la boca abierta. No sé ni cómo hemos hecho, cómo hemos resuelto para pagar deudas, para resolver situaciones, compromisos económicos, compromisos de todo tipo. A nosotros no nos ha faltado el alimento desde que el Señor nos mandó al hombre y nos dijo que a partir de ese día ni el aceite, ni la harina, ni la escasez en nuestra casa. Ahora no falta eso. Asústese pues, nosotros pagábamos 800 córdobas de luz. ¿Sabe cuánto pagamos ahora? Porque tal vez Dios metió su mano. ¿Sabe cuánto pago ahora de luz en mi casa? No sabe, no se los he dicho. Entre 50 y 60 córdobas al mes. Con medidor. Con el agua es otra cosa. Pero entre 50 y 60 córdobas yo pago de luz. Por eso estoy haciendo todos los trabajos de soldadura, corte de tubería, metálica, normales, ahí en mi casa. Ya tengo armada una buena parte, un 60% del mueble, lo voy a traer las piezas y el resto lo hago aquí. ¿Por qué no lo hago aquí? Porque si lo hago aquí, el recibo se dispara. Pero allá en mi casa son de 50 a 60. Misericordia del Señor, la piedad que tiene Dios con nosotros. Y a veces decimos, no, aquí pagamos poquita luz. ¿Y por qué? Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios piadoso y es un Dios de justicia. Nunca el Señor nos va a desamparar. Jamás el Señor nos va a dejar tirados por ahí. Que vamos a sufrir, porque ese es el asunto de esta vida. Sufrimos por causa de nosotros mismos y por causa de los pecados. ¿Por qué sufrimos por causa de nosotros mismos? Porque tenemos familiares a veces que son tremendos, y a veces no se puede con ellos, pero por causa de otras cosas nosotros viviríamos felices. Si el ser humano fue creado y puesto en el huerto del Edén para que fuera feliz, ¿por qué ahora el ser humano no es feliz en todos los aspectos de la vida? Y hablo del ser humano en general. Por el pecado, por la desobediencia. La desobediencia trae consigo muchas consecuencias.
Y el Señor en el huerto de Edén le dijo a Adán, ahora vos vas a trabajar y te vas a ganar el pan de cada día con el sudor de tu frente, bandido, por desobediente, por andar haciéndole caso a quien no debería de hacerle caso, sin menospreciar a nadie. Y vos, bandida, le dice, por haberme desobedecido, vas a tener a tus hijos. A veces vas a tener 2, 3 y 4, eso no lo dice la Biblia, lo digo yo. A veces vas a tener 2, 3 y 4, hasta 5 cipotes y te va a doler hasta el alma. Por causa de tu desobediencia. Porque la mujer hubiera parido sus hijos sin dolor, hermano. Pero, viviríamos como decía, bienvenido, pero somos felices. Familias de 30 y 40. Pero ¿por qué se preocupan si el mismo Dios que les dijo a Adán y Eva, pues, multiplíquense, Él hubiera multiplicado también el alimento? A su nombre, gloria. Vamos a seguir avanzando. Tan pronto como te oiga, te responderá. A su nombre. Gloria a Dios. Me quedé por ahí, hermanos. Miren, no avancé nada aquí. Estábamos en Isaías 30 y 19, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ok. Fíjese bien. Ya este es un nivel, podríamos decir que es un nivel de que la misma Biblia da testimonio del cuidado que nosotros tenemos de parte del Señor. Vuelvo a decir, a veces no lo valoramos, a veces no nos percatamos. Mire, usted lee ahí este texto en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 19 y en el versículo 35. Búsquelo y me acompaña, por favor. Le recomiendo que en su casa lea todo el capítulo 19, porque el capítulo 35, el versículo 35 es el resultado de cuando un pueblo pone su confianza en Dios y sabe que lo va a cuidar y le va a resolver como que si fuera la niña de sus ojos. En el versículo 35 dice, esa misma noche el ángel del Señor salió. ¿Quién salió esa misma noche? No se me duerman, van a perder lo bonito. ¿Quién salió esa misma noche? El ángel del Señor. No fue el alcalde, tampoco fue el dirigente comunal, no fue la organización de los ciudadanos, fue esa misma noche el ángel del Señor salió. ¿Y qué hizo el ángel? Mató a 185,000 hombres del campamento asirio. Los asirios habían sitiado. ¿Dónde habían sitiado los asirios? Jerusalén. Los habían sitiado. A la mañana siguiente, o sea, después que usted se despertó, hoy que usted se despertó, encontró el problema resuelto. Por ejemplo, ¿no? Dice, cuando los demás se levantaron, ahí estaban tendidos todos los cadáveres. Voy a contextualizar, yo creo que ustedes conocen ese pasaje bíblico. Los asirios sitiaron la ciudad. Y en ese tiempo, ¿quién era el rey? El mejor rey de Israel, uno de los mejores reyes de Israel. Ezequías. Voy a leer un poquito este asunto en Segundo de Reyes, para que nosotros contextualicemos y veamos la historia. En el capítulo 19, estamos en el 19, ¿no? Voy a leer una parte bastante medular. Dice, y envió Eliaquim mayordomo a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes. Vaya conmigo, por favor, al versículo 2 del capítulo 19. Y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes. Generalmente mandaban un escriba para que él registrara todo lo que estaba sucediendo. ¿Entiende por qué eso? ¿Cubiertos de qué?
de silicio. ¿Sabe qué es el silicio? En humildad, en entrega, en sumisión. El silicio era un traje como el bramante. ¿Se acuerdan del bramante? Los sacos de bramante. Eran unos sacos café gruesos, picantes, que parecía que eran de cabuya. Se llenaban de ceniza, algunos se rasgaban la ropa, no sé si se rapaban el pelo, y vino Ezequías de ver la crisis en la que estaba el pueblo que él dirigía, el pueblo que él gobernaba, mandó a Eliaquín, que era el mayordomo, el que administraba todo, y luego mandó también a Sebna, que era el que describía y registraba todos los acontecimientos, y a los ancianos de los sacerdotes. O sea, no iba uno ni dos, iban muchos. ¿Y cómo lo mandó? Cubiertos de silicio, ceniza, el traje ese horrible, que nosotros cuando nos ponemos una camisa y nos pica la cambiamos, ¿verdad? Estos no, se fueron vestidos de silicio. ¿Y a dónde lo mandaron? ¿Hacia dónde lo mandaron? Al profeta Isaías. ¿Quién era el profeta en ese tiempo, hermano? El profeta en ese tiempo era el puente, el pontífice, como dice la religión tradicional, entre Dios y los hombres. No era cualquiera, era el nabí, el vidente, el profeta, el pontífice. Llegaron donde Isaías, no se fueron donde el alcalde, ni se fueron donde el diputado, se fueron donde Isaías. ¿Y qué pasó en este momento? Para que le dijesen, así ha dicho Jehová, así ha dicho Ezequías, perdón, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque llegaron los asirios, los enviados de los asirios, y le dijeron a la gente de Ezequías: ese Dios que ustedes tienen no sirve para nada, porque las naciones que hemos conquistado no sirvieron para nada sus dioses. A toditos ellos los conquistamos, a toditos ellos los tenemos en la bolsa, a toditos ellos le estamos haciendo lo que nosotros querramos. No hay ningún Dios que pueda contra nosotros. Y eso le mandaron a decir a Ezequías. Entonces, usted mira el versículo 6, después de toda aquella historia que le manda a decir Ezequías, porque Ezequías sabe qué hizo, aparte de eso, hermano, las cartas que habían mandado los asirios, Sennacherib, las puso sobre el altar. Él se fue al templo. Ezequías se fue al templo, se tiró en el altar, puso las cartas sobre el altar y comenzó la queja y le dijo: Señor, así están diciendo esos bandidos, están hablando de ti tal y tal y tal cosa, están diciendo que para papá, y le contó toda la historia. Pero también hicieron algo importante, fueron donde Isaías, y Isaías en el versículo 6 del mismo capítulo 19 dice así: Isaías le respondió: así diréis a vuestro Señor, a Ezequías, así ha dicho Jehová, porque el Señor habló con Isaías para que Isaías le dijera lo que él iba a hacer, porque el Señor siempre le está diciendo lo que va a hacer a sus siervos los profetas. Se dio un problema en México, creo que fue por aquí cerca. Un hombre le dijo a un miembro: dice el Señor que me traiga las escrituras de la casa, las llaves del carro, que me traigas el carro hoy mismo. Ahí está el hombre problemado. ¿Sabe por qué? Porque ahora no es cualquiera el que oye la voz de Dios. Hay gente que se roga el derecho de decir: soy profeta, ni de la nariz ni de la jeta. Ni de la nariz ni de la jeta. Ahora abundan los profetas. Los profetas abundan en cada esquina ahora. Pero el profeta de Dios, hermanos amados, como Isaías, ya no existen. Hay profetas, yo entiendo, pero no como ahora, que la gente dice: el profeta está... Mire, de repente había una pastora en Panamá, no voy a decir el nombre porque no quiero tener dificultades con YouTube. Dice, la pastora se llamaba pastora fulana de tal, ahora dice la apóstol fulana de tal. Ah, que alguien me explique. Ajá.
Yo le digo ahora porque siempre he dicho, como eso es un práctico. Eso no es fácil tampoco. Práctico, ¿qué me dice? Y hacer, dice el Señor, me dice que vendrá a mi casa, y que será desmenuzado un poco. Y ahí me dice, ¿sabes qué? Me dice el Señor, me dice que es un marido, que es un marido que tiene un bebé. Y lo veo, y ahí saco como los 50, como dice mi jefe. Ay, dice, cambio de marido, que te va a salir mejor que ¿Sabe qué le hubiera dicho? Y dije yo, necesito mi casa, no voy a vivir. A mí que se me El Señor no la va a mandar a vivir debajo de un puente, hermano. ¿Sabe qué le hubiera dicho yo? El Señor te reprenda y te vuelva la lengua de chicharrón. Sí, él me dice, marido, que él dice trabajo, que ese tiempo venía aquí, hermano, un mariperio, y el Señor era ciego, porque era un hombre. Y el hombre caminaba, y allá, donde quiera, le salía. Fíjese que yo le creo porque en una ocasión, cuando mi pastor estaba en una iglesia, estaba más o menos empezando el ministerio, llegó un grupo de jóvenes con una persona a la iglesia. Usted sabe todo el movimiento. Y en una de tantas, un muchacho le puso la mano a una muchacha y le dijo algo parecido. Y el pastor viene, se le acercó a la hermana y le dice, no, le dice. Y no la volvió a invitar. A veces nosotros pensamos que decimos que Dios nos habló y no es cierto, hermana. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado. Una cosa es que yo piense algo y otra cosa es que me la diga el Señor. El Señor puso en mi corazón, yo lo entiendo, eso yo lo entiendo. Pero el Señor me dijo, si no se lo dijo literalmente, no se lo dijo el Señor, se lo dijo usted o se lo dijo la persona. Dice el Señor que el marido que tú tienes no es tu marido, le dijo a la muchacha. Así le dijo. Y ay, dice el pastor, ¿cómo el Señor va a destruir un matrimonio? Porque supuestamente va a mejorar el matrimonio y se va a casar con otra. Si en el Evangelio el divorcio, hermano, no existe. Lo que pasa es que en el Evangelio dice la Escritura que Moisés dio carta de divorcio por la dureza del corazón de las personas, porque las personas a veces endurecen el corazón, les están diciendo que las cosas son por esto, esto y esto, y la gente no entiende y se queda con eso. Entonces sigamos avanzando, hermanos, porque ya pues va a prender el tiempo. En el 20 y el 21, siempre en Isaías, aunque el Señor te dé pan de adversidad, porque bien, a veces la adversidad llega a nosotros y no hayamos ni qué hacer. Ahí miren el caso que nos han pasado a todos nosotros aquí. Y agua de aflicción. Voy a volver a leer. Aunque el Señor te dé pan de adversidad y agua de aflicción, tus maestros no se esconderán más. Con tus propios ojos los verás. Ya sea que a 185,000 hombres del campamento asirio, a la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, ahí estaban tendidos todos los cadáveres a su nombre. Voy a trasladarme al Nuevo Testamento, porque hasta aquí hemos estado en el Antiguo. Vamos a trasladarnos al Nuevo Testamento, porque habrá gente que va a decir en las redes sociales, eso que está predicando el pastor fue en el tiempo pasado. Pero ahora yo quiero hablar del tiempo de la iglesia. Ay, Dios mío, ya. Lucas capítulo 12, verso 22 al 24. Este texto todo el mundo lo maneja, pero no todo se lo compenetran. Dice Lucas 12, 22 al 24. El Señor estaba con los discípulos. O sea, voy a decirlo de esta manera. El Señor estaba con la iglesia primitiva. Literalmente hablando. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo,
No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo que vestiréis. ¿Estamos entendiendo esto? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad a los cuervos, que no siembran, no cortan la cosecha, no ciegan, ¿verdad? Que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. No son ustedes la iglesia, la niña de los ojos del Señor. No son ustedes los que a veces pasan dificultades y de un momento a otro resuelven el problema. Que no soy yo un hijo de Dios que cuando me iba a la montaña, en una ocasión yo estaba sin trabajo y en mi casa no había absolutamente nada, en uno de los tantos desiertos que hemos pasado, y yo me fui para la montaña, no se me olvida dónde andaba en San Lucas, allá en Somoto, llegando a la frontera norte, y yo logré conseguir para llamar a mi esposa, porque estaba lejos de casa, y ya estaba de noche, y la llamo, hija, ¿qué pasó? ¿Cómo están las cosas por ahí? Porque cuando yo me vine, yo venía con la maleta para el norte, yo me di la vuelta y dije, Señor, bendice mi casa, bendice mis hijas, porque no quedó nada. Y cuando yo la llamo me dice, es aquel asunto que siempre les he comentado. Mira, Norori, vino la Diana. Ay, pero ¿para qué llegó la Diana? Y le digo, segurito que llegó a pedir si no hay nada en la casa. No, me dice, me trajo café, me trajo azúcar, me trajo arroz, me trajo cuajada. Le dio en el matado, me trajo cuajada, me trajo esto, me trajo... Alabado sea el Señor, dije yo. ¿Por qué vamos a preocuparnos nosotros? Dios va a tocar a cualquier persona. Y recuerdo que en otro de los desiertos que nosotros pasamos, mi esposa iba a pie al colegio, caminaba como 2 o 3 kilómetros desde el ranchito que tenemos en el Sol de Libertad hasta la vuelta al mayoreo todos los días para ganarse 700 pesitos mensuales. Con esos 700 pesitos, mientras pasábamos esos desiertos, ella lograba comprar medio pollo al mes. Medio pollo al mes para 3 personas. Eso comíamos al mes. El resto del mes, arroz y frijoles. Y variábamos la comida con frijoles y arroz. Un tiempo arroz y frijoles, otro tiempo frijoles y arroz. ¿Usted cree que es mentira? Si la Marcela estuviera aquí, aunque no le gusta que diga esa cosa, si la Marcela estuviera aquí le diría, sí es cierto. Yo en una ocasión, llorando, le dije a mi mamá que ya estaba cansada de ser pobre, porque solo comíamos arroz o frijoles, o solo frijoles o solo arroz, o arroz y frijoles en la mañana, o frijoles y arroz en la tarde. Tortilla tiesa, mucho menos, porque si no había para la tortilla, menos que hubiera tortilla tiesa. Entonces iba caminando de la casa al colegio, a pie, y de repente pues le dice, Maciel, mira lo que estoy viendo. Sí, mamá, ¿qué será? Ay, mamá, le dice, dale, agarralo, y se le tiró encima. ¿Sabe cuánto eran? 250 córdobas. Si el Señor nos mira a nosotros como la niña de sus ojos, hermanos amados, ¿por qué no entender que Dios nos ama? A veces pasamos, ay, tengo un problema así, y no entendemos que Dios está tratando a veces con nosotros. Pero muchas veces, hermanos amados, es para que nosotros podamos ver la gloria del Señor. Entonces, mire, los cuervos son aves que hasta la fecha se han considerado aves de rapiña, aves malvadas. No, el cuervo es un animalito bien inteligente, que fíjese que repite sonidos, obedece y lo convierten en mascota. Pero los cuervos, hermanos amados, no tienen que salir al campo, a arar el campo y a sembrar la semilla. Ellos comen sin sembrar. Y nosotros a veces estamos afligidos y preocupados porque en la paila no hay nada. Yo le voy a decir una cosa, como dijo una vez mi pastor,
Cuando usted no tenga nada en las pailas, la tenga volteada, hermanitos amados, vaya, consiga unos palitos afuera secos, póngalos en el fogón, pégale fuego y ponga la paila, porque la provisión va a llegar tarde o temprano. No se va a acabar el fuego sin que antes llegue la provisión. Digo yo, a su nombre. Entonces, si nosotros miramos, los cuervos ni siembran, mucho menos que cosechen. No tienen dónde guardar el alimento. Mira, allá en la casa mi esposa estuvo organizando los baldes de comida, porque tenemos varios baldes para la provisión. Y ya organizó, y nosotros almacenamos. Y los cuervos no almacenan nada. Y nos afanamos por comprar la provisión. Yo hasta hace poco les estuve diciendo, hermanitos, guarden, porque de repente tal o cual cosa. Y es la realidad, en cualquier momento. Ya Polonia entró en la guerra otra vez. Ya dicen que en Kaliningrado los rusos mandaron tropas y parece que mandaron también armas nucleares. Y de repente esto se va a armar y se va a desarmar. Y el que no esté cuenta con Dios, lo siento mucho, pero yo no sé qué les va a pasar. Y dice, mi granero y Dios los alimenta. Ahora hace la pregunta el Señor a su iglesia, a los discípulos. ¿No valéis vosotros mucho más que esos cuervos? Que no son ustedes la niña de mis ojos. ¿Ah? ¿No valéis vosotros mucho más que esas gallinas que rascan y ahí comen? Hermano, usted no le tira trigo a la gallina y la gallina rasca y ahí come. ¿Sí o no, hermana Cristiana? Ahí están rasca, y ellas comen. Y no necesitan ir a trabajar, no necesitan sembrar, no necesitan despensa, no necesitan nada. Y nosotros nos afanamos, hermanos amados, porque hoy no hay que comer por la noche. Va a haber que comer por la noche. Si usted comió a mediodía, logró comerse una tortilla tiesa, yo le aseguro que por la noche ya la tortilla no va a ser tiesa. La tortilla va a estar más tiesa todavía. Pero se la va a poder comer. ¿Sabe qué hacía yo cuando las tortillas quedaban todas tiesas ahí? Yo no voy a botar esto, decía yo, en medio de la crisis. ¿Sabe qué hacía yo? No. La metía en agua. Después la pasaba por el colador, escurría el agua, dejaba que secara y ya tenía tortilla fresca. ¿Qué hacemos nosotros? La tortilla está tiesa, dásela al perro. No, hermano. Entonces, mire, no valéis vosotros mucho más que las aves. Es que no tengo dinero para hoy. No necesitamos dinero, hermano. Tenemos la provisión de Dios. ¿Acaso que nosotros, dice la Escritura, no somos la niña de los ojos del Señor? A su nombre. A su nombre. Póngase sobre sus pies, ya es tiempo de ir terminando, mis hermanitos. Póngase sobre sus pies. ¿Y sabe qué es lo principal que usted debe hacer en este momento, en este caso? Yo sé que algunos de ustedes están pasando sus dificultades, porque yo también las paso. Algunos de ustedes están pasando sus dificultades y a veces no hayamos ni qué hacer. Y cierre sus ojitos.